Yo no sé de influencers. No quiero ver a youtubers españoles o mexicanos porque sé que vamos a entrar en conflicto y como yo tengo un problema muy grave. Yo manejo en estado de hablar. Es decir, mi boca me mete en una cantidad de problemas. Hay una canción de mis viejos amigos de Oyster Band que se llama My Mouth, mi boca, y cuenta cómo su boca lo mete en problemas constantemente por la historia de mi vida. Entonces, si empiezo a ver las barbaridades que hacen los youtubers y los influencers españoles, pues voy a acabarlo comentando. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Por eso no lo hago. Pero ya que ocurrió, ustedes saben que hay una serie de youtubers, twitcheros, tiktokeros, instagrameros y demás usuarios de las redes sociales, creadores de contenido, como les llaman, que se han ido de España a Andorra porque pagan demasiados impuestos y ellos creen que no deberían pagar tantos impuestos. La lista fundamental es de estos. Son los más famosos: Willy Rex, Vegeta, con doble T, 777, Rubius, Dagrefg y Auronplay. Bueno, supongo que además tienen nombres de personas reales y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Van a Andorra, en Andorra pagan muchísimos menos impuestos, pero como siguen siendo ciudadanos españoles, cuando necesitan que les operen una apendicitis o que les receten un medicamento cualquiera, entonces cruzan la frontera a España y vienen a la sanidad pública española, de las mejores del mundo, para que les salga gratis el medicamento, la atención, la operación, el trasplante de corazón. ¿Eh? Y esto me dice mucho de un problema que tenemos, y que es que estas personas son famosas y muy ricas. Yo sé que esta gente gana millones al año en las redes sociales, mucho más allá de lo que yo alguna vez soñaría en tener. ¿Cuánto sería? Bueno, pues, al año, ¿con cuánto me conformaría yo del canal? ¿100,000 euros? Esta gente, eso es nada. Bueno. Y hay otros que, bueno, son menos desconocidos o menos conocidos, pero que también han huido todos. Andorra. Me pregunto qué pasa. Esta es gente que, insisto, ha tenido éxito, tiene una forma de comunicar que resuena entre la población, entre los jóvenes, sobre todo entre los jóvenes, lo cual les permite acceder a una enorme influencia y acceder a una enorme cantidad de dinero. Pero están profundamente mal educados. No saben cómo está organizado el universo a su alrededor, el mundo en el que viven, la sociedad que facilita que tengan lo que tienen, verás. Y entonces no se han enterado que los impuestos sirven para pavimentar las calles, para tener iluminación, para que la policía no te robe los millones que ganaste en Twitch o en TikTok o en Instagram o en OnlyFans, si es el caso, que está allí para que tengas una serie de beneficios que no podrías tener si estuvieras tú solito. Pero entonces crees que como tienes dinero y eres famoso, tienes más derechos que otros. Y esto lo creen sinceramente. Y no hay maldad en el de, yo sé que los impuestos son buenos, pero no quiero pagarlos solamente. No, eso pasa, evidentemente. Pero hay gente que se la cree de verdad. Y es que recientemente hubo el siguiente escándalo. Hay un sujeto que se hace llamar el Chocas. Pues mira tú, qué emocionante, ¿no? El Chocas, ¿qué significará? No sé qué sea. Pero averigué quién es. Se llama Joaquín Domínguez, en este momento tiene unos 34 añazos, o sea, no es ningún chavalín, y se ha convertido en el creador de contenidos español con más suscriptores activos en Twitch y es el más conocido streamer de World of Warcraft. ¿Qué significa esto? World of Warcraft, wow, es uno de los juegos en línea más concurridos del mundo. Es un juego de enfrentamiento bélico
que yo nunca lo he jugado, pero lo he visto jugar y es enormemente apasionante y parece que el Chocas es un buen streamer que te va contando lo que está pasando y echa el rollo y gana muchísimo dinero. Y entonces resulta que se ha visto ante una cosa absolutamente horrorosa. Le cobran impuestos. Y como gana millones, hablo de millones, de comprarte una casa de 2 millones. Y a los 34 años, hombre, pues está bien, no lo critico. Pues entonces se siente superior al resto de nosotros. Más o menos la cosa fue así. Este fue el trocito que me pasaron, no quiero ver más del señor. Yo estuve reunido con Hacienda aquí en Madrid, esto os lo cuento. Cálmate. Estuviste reunido con Hacienda allí en Madrid. Qué bien. Y nos lo cuentas. Bueno, cuéntanoslo, a ver, Choquitas. Yo estuve reunido aquí con Hacienda, aquí en Madrid, y en Hacienda me dijeron, todo bien, todo perfecto. Y yo hablé con ellos porque quiero pagar menos. Yo gilipollas no soy. A ver. No sé cómo decírselo sin desilusionarlo. Quizás, mi querido, ¿cómo dijeras que te llamabas? Joaquín Domínguez. Joaquinín. Quizás deberías replantearte eso, buscar quizás una segunda opinión, como hacemos en la medicina, para ver si realmente tienes razón en esta evaluación tan positiva que haces. Siempre la autoestima siempre es buena. Esto sí. Pero esta autoevaluación tan positiva que has hecho de ti mismo podría no ajustarse exactamente a la realidad. Es decir, podría ser que seas gilipollas. Plantéatelo. Gilipollas no soy. Y les dije, oye tal, a ver, esto quiero negociarlo con vosotros, me estáis reventando. Eso sí, tienes toda la razón del mundo. A Hacienda le encanta negociar. A mí me va a pasar. Oye, te debo tanto, porque no tengo blanca en este momento, no tengo flujo de caja, no tengo efectivo disponible. Oye, aunque deba impuestos, pues soy pobre. ¿Cómo hacemos para que te pague? Oye, a Hacienda le encanta, sacan sus máquinas, hacen cuentas. Pues mira, ¿cuánto? Una vez me pasó. ¿Cuánto puedes pagar? Yo puedo pagar tanto al mes. Mira, pues está muy bien. Pagas eso durante tantos meses y metes en el cálculo de intereses. Tú pagas y Hacienda, son felices contigo. Porque pagas lo que tienes que pagar. Y si no tienes con qué, te las arreglas para pagar. Porque eso es la sanidad, las escuelas, las pensiones, las residencias de ancianos, las calles, los prados, los polideportivos que tus hijos usan sin pagar o pagando una miseria. La tranquilidad de toda una sociedad que te da un Estado bien financiado para resolver los problemas más urgentes de la sociedad. Entonces, sí, negociar sí, pero no lo que tú querías. A ver, esto quiero negociarlo con vosotros, me estáis reventando. Aflojad un poquito, porque me estáis... No quiero pagar tanto, es una barbaridad esto que estoy pagando. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Que no se puede. ¡Wow! Te dijeron que no. ¡Qué cabritos! ¿Qué esperabas? Te están reventando porque ganas lo que no gana el 99,99% de tus compatriotas, de tus empleados. A alguno de tus empleados le estás pagando el 20% de lo que ganas. No. Te dijeron que no. Y a toda esta tropa le han dicho que tiene que pagar sus impuestos. Y entonces la propaganda del libertarianismo, de la ultraderecha nueva, esta nueva ultraderecha que mezcla el libertarianismo con fascismo y autoritarismo, les dice, pagar impuestos es ilegítimo, los impuestos son un robo. Y estas personas que no tienen una conciencia clara de en qué sociedad viven, de cuánta gente hay a su alrededor y de cómo vive la gente a su alrededor,
de las responsabilidades que pueden tener y de las ventajas que tienen sin habérselas merecido, sin habérselas ganado. Escuchan a la ultraderecha y dicen, pues mira, estos me están reventando. Porque luego el Chocas dice en otro momento, yo facha no soy, yo soy progresista. No, tú crees que eres progresista porque igual no eres homófobo, no eres misógino. Eso no es ser progresista. Ser progresista es contribuir al progreso de todos, porque mientras más progresemos todos, más progresamos todos. Y esto va en beneficio de los que tienen muchos millones como tú y en beneficio de los pobres diablos como yo, de los aldeanos. A esta gente se le ha convertido en influencers de esa ultraderecha de la que estábamos hablando, entre otras cosas con ese mensaje. A ti te están robando tu dinero con los impuestos. Es un robo, se lo lleva el Estado, se lo guarda Pedro Sánchez. No es el dinero que se usa para hacer carreteras, para los servicios de emergencia, para pagar bomberos, para atender a la gente cuando tienen un problema, para que el ejército vaya a la Dana a sacar a la gente, a sacar pueblos enteros del barro y esté allí el ejército y sea movilizado y se les pague su sueldo y se les dé de comer 3 veces al día a los elementos, a los activos que están allí trabajando. Eso sale de tus impuestos. No se lo están guardando ni lo está usando el Congreso de la Nación para corbatas o pulseras en el caso de las parlamentarias. No. Están usando, se está usando en todo eso que te han vuelto ciego, a lo que te han vuelto ciego una mala educación y que te está ocultando también la propaganda de la ultraderecha. Y así es como tenemos influencers ultras que no saben ni dónde tienen el trasero y no se lo encuentran ni con las 2 manos y un espejo.